Hola chicos, ¿sí me escuchan ahí? Sí, doctora. Sí, es que tuve un Recién problema. se escucha. Doctora, yo no la escuchaba, por eso no sabía si ya tenía que compartir o no. Ya ahorita voy a Sí, compartir. estaba que hablaba y hablaba y no me daba cuenta que no me estaban escuchando. Ya. Ah, ya. Sí, Adriana, para que ya empieces, por favor. Doctora, Me avisa si se Sí, ve. sí. perdón, Adriana. Lo que pasa es que Eh, recién pude conectarme y no sé si ya tomó lista. ¿Quién es? Carla Bonifaz. Sí, tomé lista, Carla. Ya te estoy poniendo presente. Listo, gracias, doctora. Ok, Disculpe. ya, Disculpa, Carla. Adriana. ya, tranquila. Doctora, me avisa si se ve. Ya las Sí, puse para perfecto, compartir. ¿Sí se está ve? bien. Sí, Allá, listo. Bueno, vamos a comenzar la exposición. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. El tema a exponer es trastornos hipertensivos en el embarazo. Dentro de los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones más habituales del embarazo y también son los responsables e importantes del porcentaje tanto de la morbimortalidad, tanto para la madre como para el feto y más que todo en hogares con escasos recursos económicos. Aquí les traje unas como tablas que son del 2020, en los cuales nos indica que desde el 2016 al 2020 los que son los trastornos hipertensivos entran como en el grupo, en un grupo 2 de categorías donde son las enfermedades como que más predominantes que causan mortalidad materno-fetal. Por ejemplo, si vemos desde el 2016 al 2020, persiste este tipo de patologías. Y dentro de estas se encuentra lo que es la eclampsia, la eclampsia también a nivel del puerperio, la preeclampsia severa y lo que es el síndrome de Henry. tenemos 13 pongo un ratito el gráfico anterior. Dentro de ese grupo 2 que me mencionas, está la preeclampsia severa en 13, es la más Ajá, alta. sí, es la más alta, ¿verdad? Pero mira el síndrome de Hell, 9. Está alto. Algo está fallando, algo pasa. Síndrome de Hell 9. Claro, porque si vemos que del 2019 al 2020 hay mayor proporción del 18 al 27 más o menos, ha aumentado más la tasa. Claro, claro. Entonces se supone que nosotros estamos, como yo les decía, 0 muertes maternas, que es la meta latinoamericana, ¿no? De llegar a eso, algo está pasando, porque estamos aquí en el grupo 2 con 13 de preeclampsia severa y 9 de GEL. Y del 19 acá, el 29 aquí en el azulito, a ver, el verde es trastornos hipertensivos. Sí, Mira, el está verde es hipertensivo, el resto son hipertensivo, sí, hemorragias arteriales. Ajá, son claro. Y mira cómo está, 18, 2019, 27. sí, 27 No del hemos 2020. bajado. No, ha subido. Qué bárbaro, algo pasa. No, aquí no me salen hasta que sepa manejar bien este asunto. Definitivamente. Claro, acuérdate que es la primera causa de muerte materna en nuestras mujeres. Estamos, no me gustó eso. Qué bárbaro. Bueno, sí, Adrián. Yo creo que también esta tasa ha de haber aumentado más que todo por la pandemia y porque la mayoría de las pacientes no acuden a sus controles prenatales, porque las que hemos visto, por ejemplo, en el hospital, la mayoría de ellas tienen un control insuficiente un control prenatal insuficiente. Entonces ahí también Claro, iría. es que acuérdate que siempre yo les digo, el filtro o donde va la paciente a acudir mayormente es en ese centro de atención primaria, donde ahí es que se debe de evaluar con historia clínica esa paciente y determinar qué factores de riesgo no modificables ni modificables esa paciente tiene y de acuerdo a esa valoración que tienen que hacer en la atención primaria, derivar ese paciente a un sitio o un hospital de mayor complejidad
para empezar desde el primer trimestre con esa paciente, no derivar esa paciente o que la paciente tenga un déficit de controles prenatales y llegar ya al hospital, no ya complicada. Eso es lo que tenemos que evitar, que disminuir definitivamente. Ok, Adriana. Bueno, aquí les traje como unas nomenclaturas, que es lo que vamos a hablar posterior. Dentro de la hipertensión en el embarazo, tenemos que el diagnóstico de esta siempre va a ser lo que es la toma de la presión arterial, que esta va a estar mayor de la sistólica, mayor o igual de 140 milímetros de mercurio, y la diastólica mayor o igual de 90. Mientras que la proteinuria va a haber un mayor que va a estar mayor o igual a 300 miligramos, lo que es la proteína en orinas en 24 horas. Y ya que en ocasiones, primero debemos correlacionar que no haya lo que es infección de vías urinarias. Y en ocasiones cuando no hay esto, podemos utilizar la tirilla reactiva, que es la que la mayor se utiliza en lo que es a nivel hospitalario. Ya, y a nivel de edema, este de aquí, el edema no se incluye en los que son los criterios diagnósticos, pero ya que debido a lo que es una alta prevalencia durante la gestación, más que todo que sea normal, pero hay que haber un desarrollo rápido del edema generalizado, y ya en caso de ser así, ya no es normal. Aquí les traje una clasificación que está determinado más que todo por las semanas de gestación, como para podernos identificar en qué, por ejemplo, si es menos de 20 semanas, qué patologías podríamos estar frente de ellas. Por ejemplo, si es menos de 20 semanas, tenemos que es una hipertensión crónica o hipertensión persistente, que puede o no presentar con comorbilidades, y también lo que es la preeclampsia y la eclampsia. Esta puede ser con signos o sin signos de severidad. Cuando es mayor de 20 semanas, lo que es la hipertensión gestacional, también que puede presentarse con o sin comorbilidades, y también puede haber lo que es la preeclampsia, la eclampsia posterior a esto. Y también lo que es la hipertensión crónica sobreañadida, que sea con preeclampsia o eclampsia. Y la preeclampsia o eclampsia, que estas de aquí también pueden ser con o sin signos de severidad. Y en los que son otros, tenemos lo que es preeclampsia o eclampsia posparto, que puede ser con o sin signos de gravedad. Efectos hipertensivos transitorios, efectos hipertensivos de bata blanca, y también los efectos hipertensivos de la bata enmascarada. Yo les voy a hablar como una más sintetizada, donde los clasifican como en 4 grupos más o menos, en lo que es la preeclampsia, eclampsia, en lo que es la hipertensión crónica, y la otra, la que es la preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica, y la hipertensión gestacional. Ya, dentro de lo que es la preeclampsia, ¿sí me están escuchando? Sí, ya, como escuché mucho silencio. Perdón. Ya, en este cuadro comenzamos con lo que es la preeclampsia o eclampsia. De aquí, primero la preeclampsia, vamos a tener que va a haber una presión sistólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio, y una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esta de aquí va a ser tomada por 2 ocasiones, más que todo cuando sean separadas más o menos unas 4 horas, y a esto va a ser asociada la proteinuria, que es mayor o igual de 300 miligramos en 24 horas, en lo que es en una embarazada menos de las 20 semanas. Y cuando las cifras tensionales normales están previos al embarazo. Por ejemplo, ¿por qué se va a caracterizar? Primero, porque hay una placentación anómala, o también puede haber presencia de la hipoxia o isquemia placentaria, una disfunción en el endotelio materno, o también que puede ser dada por una inapropiada o exagerada respuesta inflamatoria sistémica, ya que esto se debe al desbalance de los factores que van a promover lo que es la angiogénesis, o también los factores antiangiogénicos, o los factores del crecimiento placentario, ya que estos, cuando están presentes en exceso en la circulación, van a presentar un aumento, un exceso en lo que es la circulación de estas pacientes preeclámpticas, ya que estas pueden ser por varias semanas. Claro, sí. Aquí es importante
Sí, sigue nomás, de ahí hago alguna, acotar algo. Ujú. Ya. Y la aparición de estas en las primeras semanas pueden manifestarse más que todo por una clínica o una evidencia de alteraciones inmunogenéticas. Claro. Ya, ahora sí. Sí, doctora, pues. Ya, es importante esto que estás diciendo en todo la fisiopatología de la preeclampsia, que todo se debe hasta placentación, ¿no? Que empieza la semana prácticamente 12. Entonces, estas alteraciones, ¿no? En los factores de la angiogénesis y los antiangiogénicos. Entonces, ¿cuáles son los de la angiogénesis que disminuyen? Pues el PIC, que es el placentario, el de crecimiento placentario, ¿no? Y el B, que está acá, que es el factor de crecimiento endotelio vascular. Y los que se elevan aquí, es importante saber que es el SFLT, que es la tirosinasa, y la endoglina, que está aquí. Entonces, ¿cuáles son los que se elevan? ¿Cuáles son los que se bajan en esta fisiopatología de la preeclampsia? Eso quería aclarar, nada más. Ok, Adriana. Listo. Ya que, perdón, ya que estos factores que van a estar circulando van a conducir a lo que es el daño endotelial y también a un aumento de lo que es la permeabilidad endotelial y la pérdida de la capacidad vasodilatadora y la función de los antiagregantes plaquetarios. Cabe recalcar que en algunas pacientes con hipertensión tienen un riesgo aumentado, más que todo de desarrollar unas complicaciones que pueden ser letales. Entre ellas tenemos lo que es el desprendimiento de placenta no inserta, tenemos la coagulación intravascular diseminada, una hemorragia cerebral y una falla hepática e insuficiencia renal aguda. Dentro de los factores de riesgo de estas pacientes con preeclampsia tenemos lo que es la primiparidad, la preeclampsia que haya tenido en embarazos anteriores, o una hipertensión crónica o enfermedad renal, una historia de trombofilia, que haya presentado embarazos múltiples, una infertilización in vitro, o historia de familiar de preeclampsia, ya sea la madre, las tías, y también que presente diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, o presente obesidad y tabaquismo. A su vez también lupus eritematoso sistémico y la edad de la madre que sea mayor de 40 años. Dentro de los factores que que va a predominar para poder decir que estamos dentro de un riesgo alto, tenemos lo que es el trastorno hipertensivo que haya presentado en lo que es un embarazo anterior, lo que es la enfermedad renal crónica, que tenga enfermedades autoinmunes, diabetes 1, diabetes 2, hipertensión crónica. Y mientras los que podemos decir que es un riesgo moderado, pueden presentarse de 2 o más de estos factores, como puede ser su primer embarazo, que su índice de masa sea mayor de 25, como ya dije, la edad materna que sea mayor o igual a 40, un embarazo adolescente, cuando hayan condiciones que llevan a una hiperplacentación, cuando el periodo intergenésico sea mayor, es decir, que el embarazo anterior al actual sea mayor de 10 años, un antecedente familiar de preeclampsia y las infecciones de vías urinarias o también una enfermedad periodontal. Aquí, Adriana, es importante, pon el cuadrito anterior. Lo que decíamos, en los centros de atención primaria, si llega la paciente en el primer trimestre de gestación y ustedes hacen la valoración de ese paciente, determinando los factores de riesgo, ¿no? Miren cómo ustedes ya pueden clasificar a esa embarazada que llega a la consulta con una historia clínica y un examen físico. No necesitan más. Para ustedes decir, bueno, esta paciente tiene un factor de riesgo alto o 2 o más factores de riesgo moderado, la catalogan embarazada con riesgo de preeclampsia y derivan a esa paciente a un centro de mayor complejidad para que sea monitoreada, para disminuir este problema o evitar este riesgo de preeclampsia. Importante, factores de riesgo alto, factores de riesgo moderado, determinar con la historia clínica, con el examen físico
y si está en un centro de atención primaria, hacer la derivación de este paciente a un centro de mayor complejidad. Aquí está el nudo crítico, que a veces no pasa eso en los centros de atención primaria, primer punto, o la paciente se hace pocos controles prenatales y no va en el primer trimestre de gestación. Ok, muy bien. Continúa nomás, Adrián. Ahora tenemos dentro de la clasificación de la preeclampsia, tenemos lo que es la preeclampsia leve y la preeclampsia severa. La preeclampsia leve va a ser una presión mayor o igual a la sistólica de 140 milímetros de mercurio, la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, o también puede ser de menor de 60, la sistólica, y la diastólica menor de 110. Ya que, como dice aquí, debemos confirmar con otra segunda toma de la presión, porque hay veces pacientes que llegan a la consulta y llegan agitadas, entonces debemos decirle que espere unos minutos para poderle volverla a tomar la presión. Si ya en algunas ocasiones nos indica esto, nos indica la presión elevada, entonces ahí ya debemos actuar diferente. Presencia también de proteinuria va a ser mayor o igual a 300 miligramos en orina de 24 horas, lo que es la relación de proteinuria-creatinina, en lo que es una muestra aislada, y también cuando aquí no va a haber criterios de gravedad. En cambio, en la severa, la presión va a ser la sistólica mayor o igual de 160 milímetros de mercurio, la diastólica mayor o igual de 110, y que esta de aquí igualmente se debe confirmar. También la presencia de proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en orina de 24 horas, y también la relación de proteinuria en muestra aislada. O también aquí podemos utilizar las proteinurias en orina, los que son las tirillas reactivas, cuando está mayor o igual a una cruz. Y aquí puede haber puede haber o no afectación del órgano blanco con criterios de gravedad. En este de aquí, bueno, aquí están un cuadro comparativo casi igual a lo que ya dije, sino es que aquí, por ejemplo, los de criterios de gravedad, los que nos dirige aquí más es, por ejemplo, si en este de aquí tiene el compromiso sistémico, es decir, que va a haber edema pulmonar, va a haber insuficiencia renal aguda, va a haber hematoma subcapsular hepático, dolor epigástrico, náuseas o vómitos. Y a nivel neurológico, en comparación a la leve, que no va a haber, de aquí sí va a presentar, las pacientes pueden presentar convulsiones, cefalea, fotoxia, escotomas, visión borrosa, alteración más que todo del estado mental. Y a nivel de laboratorios van a estar alteradas lo que es las enzimas hepáticas, va a estar mayor de 70, las plaquetas menor de 100.000, la LDH mayor de 2, y el compromiso fetal aquí en la mayoría de estos presenta retardo de crecimiento intrauterino. Recordemos que también es porque en estos embarazos de menor semanas, cuando nacen, es propio casi de esta patología, de un embarazo pretérmino que tenga un retardo de crecimiento intrauterino. Bueno, dentro de la preeclampsia, tenemos que de aquí esta va a presentar los que son la presencia ya de convulsiones, y esta puede ser acompañada más que todo con signos y síntomas como la cefalea frontal u occipital, que esta en cambio va a ser persistente, va a haber fotofobia, visión borrosa, epigastralgia, más que todo en el cuadrante superior derecho, y también alteración del estado mental, sea durante el embarazo, en el parto o en el puerperio. Ya, el manejo primero se va a colocar un soporte vital, es decir, una vía aérea y también vías intravenosas. En el tratamiento hipertensivo, de aquí se puede también utilizar lo que es la betalol, la metildopa, y en casos de que la presión sea mayor de 160, se utiliza hidralazina. No utilizar los que son beta bloqueantes o atenolol.
Dentro también de un tratamiento anticonvulsivante, el sulfato de magnesio, también lo que es de 4 a 6 gramos intravenosos, de 5 a 20 y de 1.5 a 2 gramos hora, lo que es el mantenimiento para lo que es la prevención de convulsiones. También mantener los controles clínicos, es decir, el reflejo patelar, las respiraciones, la diuresis y más que todo evitar la sobredosificación del sulfato de magnesio. Y acabar con lo que es la gestación en situación clínica materna, que lo permite. Dentro de lo que es el síndrome de Hell, el síndrome de Hell se denomina lo que es hemólisis, enzimas elevadas, enzimas hepáticas elevadas y trombos. Y en lo que es la trombocitopenia, que es el recuento bajo de las plaquetas. Dentro de la hemólisis vamos a encontrar lo que es un flota normal con presencia de esquitocitosis, equinocitosis y esferocitosis. Y las bilirrubinas totales, en cambio, van a estar elevadas de 2 miligramos sobre decilitros y la LDH mayor de 60 unidades internacionales. Mientras que las enzimas hepáticas también va a estar, las transaminasas van a estar mayor de 70 unidades internacionales sobre litro y la LDH mayor de 600. Y a nivel de las plaquetas, cuando su clase 1 es menor a 50.000 y clase 2 mayor de 50.000 o menor de 100.000. ¿Cuáles serían las complicaciones que van a estar más presentes en este síndrome de Hell? En las maternas, la coagulación intravascular diseminada con mayor proporción, el abruptus placentario, la eclampsia, la insuficiencia renal aguda, las neumonías por aspiraciones, el edema pulmonar, el síndrome de insuficiencia respiratoria, la ruptura hepática, la hemorragia cerebral y también lo que es la muerte materna. Y en las fetales, lo que es el parto pretérmino, la trombocitopenia y lo que es la muerte fetal. Dentro del manejo, de aquí, primero consiste en lo que es acabar con la gestación. Vamos a utilizar un tratamiento hipotensor, los tratamientos también anticonvulsivantes, ya que suelen existir lo que es las hiperreflexas y prevenir de las complicaciones neurológicas y de la eclampsia. También lo que es el tratamiento con corticoides a dosis altas, por ejemplo, la betametasona de 12 miligramos cada 12 horas o la dexametasona de 10 miligramos también cada 12 horas durante 48 horas. En caso de lo que es para madurar la maduración pulmonar. Y también puede ser seguidos de metilprednisolona, 40 miligramos cada 12 horas. De aquí, ya que si se debe prolongar el tratamiento con corticoides para evitar los que son los peligros de las dosis repetidas de corticoides en el feto, y a su vez que sean metabolizadas en alta proporción en la placenta. Ya que cabe recalcar que nunca debe darse como curado lo que es el síndrome de Hell, a pesar de que en algunas ocasiones puedan haber desaparecido los signos analíticos, más que todo con la medicación. Solo se va a curar cuando haya terminado lo que es la gestación. Dentro de la hipertensión crónica, esta de aquí ¿sigo, doctora? ¿Iba a decir algo? No, ya, no. que se escuchaba como una voz. Ya, dentro de la hipertensión crónica, tenemos que todas están con hipertensión previa al embarazo, más que todo con valores mayores de 140 a 90 milímetros de mercurio, o una presión media de 90 milímetros de mercurio, más que todo antes de las 20 semanas, o que persistan más de las 12 semanas del posparto. Y ya que también esta puede ser una hipertensión esencial o secundaria. Ya que en ocasiones esta de aquí va a ser difícil determinarla después de las 20 semanas, y si se sospecha, por ejemplo, de una hipertensión crónica, se debe considerar más que todo poder utilizar como métodos complementarios un fondo de ojo
si se encuentran los que son alteraciones vasculares, o si hay hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, más que todo en un ecocardiograma. Y por ejemplo, según su clasificación, tenemos en leve o moderada cuando la presión arterial, la sistólica, está de 140 a 159, y mientras que la diastólica está de 90 a 109 milímetros de mercurio. Mientras que la severa, tenemos una presión sistólica de 160 milímetros de mercurio o más, y la diastólica de 110 o más. Ya, este es lo que les decía, en caso de que sea como que difícil diagnosticar que estamos frente a una hipertensión crónica. Utilizar métodos más complementarios para podernos guiar al diagnóstico. Ya, dentro de lo que es la preeclampsia sobreañadida a una hipertensión crónica, tenemos que aquí la presión arterial va a ser mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, la sistólica, la diastólica va a ser mayor o igual de 90 milímetros de mercurio, y este de aquí va a estar antes del embarazo, es decir, antes de las 20 semanas, y puede persistir también 12 semanas después del posparto, y va a ser asociado a una preeclampsia. Dentro de estos de aquí, para poder decir que estamos frente a este caso, tenemos que tener proteinuria por primera vez después de las 20 semanas, también un incremento súbito de la proteinuria, en las pacientes que presentan antes del embarazo, también un incremento súbito de la presión arterial en las gestantes que han tenido controlada, una trombocitopenia, es decir, menor de 100.000, y el incremento de lo que es las enzimas hepáticas por encima de los que son los valores normales. Dentro de lo que es la hipertensión gestacional, tenemos que esta de aquí va a ser que se va a presentar una hipertensión por primera vez en el embarazo, y esta se va a recuperar después del parto, y se la clasifica como hipertensión gestacional o transitoria. Ya, dentro de los valores de este va a ser igual o mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, igualmente 2 veces tomada la presión, y el diagnóstico de esta va a ser por una hipertensión gestacional o inducida por el embarazo. Y es, como ya les dije, es confirmado por por el aumento de la presión dentro de las 12 horas antes, durante el embarazo, o también en las 12 horas del posparto, 12 semanas del posparto. Ya, para poder evaluar a toda paciente preeclántica, debemos tener más que todo no solo una evaluación general, sino también evaluación obstétrica y a nivel de exámenes complementarios. Dentro de la evaluación general tenemos que esta va a ser realizar una anamnesis completa y poder recabar los datos mayor posibles, como los factores de riesgos, los que son las multiparidad y algún antecedente. Dentro de esto tenemos la evaluación clínica general, lo que son el sensorio, la presión arterial, el pulso, evaluar a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, si hay o no presencias de edemas y si son generalizados o localizados. Y también los que son los reflejos osteotendinosos y la palpación abdominal. A nivel evaluación obstétrica, lo que es la fecha de última regla, la altura uterina, las maniobras de Leopold, movimientos fetales, frecuencia cardíaca fetal, el tono y la contractibilidad uterina. Si hay presencia de sangrado o hay pérdida de líquido amniótico, a nivel de la especuloscopía y del tacto vaginal, vamos a poder realizar. Y también a nivel del puerperio, cuando se manifieste. A nivel de laboratorio, las pruebas que vamos a utilizar es a nivel de función renal, lo que es la creatinina, la uremia, uricemia y el sedimento urinario. A nivel hematológico, el hematócrito, las plaquetas, el frotis de sangre periférica. A nivel hepático, las enzimas hepáticas, la LDH, bilirrubina. Y también cómo vamos a vigilar al feto. Primero, una ecografía obstétrica, ya que el retardo de crecimiento intrauterino ocurre más o menos el 30% de las mujeres preeclánticas,
Y aquí va a haber lo que es una reducción del volumen del líquido amniótico, que también puede ser asociado a lo que es una insuficiencia placentaria y también a lo que es el retardo de crecimiento, debido a lo que es el mecanismo de la redistribución de los flujos. También vamos a poder realizar lo que es la flujometría Doppler, que está de aquí. Vamos a ver el estudio de lo que es la arteria umbilical, más que todo en los embarazos de alto riesgo, para predecir lo que es la morbimortalidad perinatal. Por ejemplo, aquí les traje un gráfico donde en la parte superior indica cómo debe estar el vaso a nivel de un embarazo normal, y mientras que en la preeclampsia va a estar una contracción vascular. Ya, a nivel también un monitoreo fetal, es recomendable, más que todo antes de un trabajo de parto o durante toda la gestación, para poder como que verificar cómo está reaccionando el bebé dentro del útero de la madre. Dentro de lo que es el perfil biofísico, este de aquí vamos a ver, primero, este de aquí vamos a evaluar no solo el líquido amniótico, sino también la presencia de movimientos respiratorios, fetales. Por ejemplo, en el cuadro que está a mi derecha tenemos que el tono fetal en puntaje 2 va a haber un episodio de extensión y retorno con retorno a la extensión, mientras que en el puntaje 0 va a haber una lenta extensión o flexión parcial, y no va a haber movimientos fetales. Mientras que en los movimientos fetales va a haber, en el puntaje 2 puede presentar 3 episodios en 30 minutos, en el puntaje 0 puede presentar 2 o menos. Y en los respiratorios, al menos un episodio respiratorio de 30 segundos, y en cambio en el puntaje 0 no va a haber presencia. En el líquido amniótico, al menos un cuadrante de estos, más o menos de 2 centímetros en planos perpendiculares, y en el de 0 va a haber 1 o 0. Y en la frecuencia cardíaca va a haber 2 aceleraciones en 30 minutos, y mientras que en el puntaje 0 va a haber menos de 2. ¿Cómo vamos a saber cuáles serían los criterios que nosotros vamos que nos va a indicar cuando una paciente necesite una internación? Primero, cuando la tensión arterial sistólica está mayor de 160 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 110, y hay presencia de síntomas sensoriales. Hay una preeclampsia, una hipertensión crónica o preeclampsia sobreimpuesta, hay un retardo de crecimiento intrauterino y presencia de oligoamnios, hay una hipertensión gestacional con una presión diastólica mayor de 99 milímetros de mercurio y una hipertensión crónica que ha sido maltratada, y unas alteraciones específicas que nos muestran en los exámenes de laboratorio, y también lo que es las pacientes, la mayoría de las pacientes que no cumplen con el tratamiento adecuado que le envían. Ya, para poder haber un control más que todo de la salud fetal a nivel de las pacientes embarazadas, tenemos que, como ya les dije, a nivel de la hipertensión gestacional, no solo es la ecografía, sino también va a haber monitoreo fetal y el Doppler, y también en lo que es la preeclampsia. O sea, en todos estos estados hipertensivos, no solo se la evalúa a la paciente, sino también al feto, porque en este caso es una morbimortalidad de ambos. Y si, por ejemplo, como ya les dije en uno de los casos, llega a desprenderse la placenta, es decir, que le corta la respiración al bebé, y el bebé puede en cualquier momento morirse, ser un óbito fetal. Entonces, por eso es que estos pacientes son de alto riesgo. Ok. Ok, Adriana. Muy bien. Mira que en lo que tú estabas exponiendo de las pruebas de bienestar fetal en esta patología, mencionaste el perfil biofísico, que ya lo habíamos visto al inicio del ciclo, dentro de la evaluación gestacional y dentro de las pruebas de bienestar fetal, donde son valorados 5 parámetros, de los cuales 4 son ecográficos y uno es el registro cardiotocográfico. Eso es importante que lo tengan presente, ¿no? Cada uno tiene una valoración de 2, 2, 2, que suma un 10 en el perfil biofísico. Y en lo que es el flujo Doppler, pues
el índice el IP y el IR de la cerebral media y de la arteria umbilical, se hace la relación y esto nos va a dar una valoración de la unidad fetoplacentaria en percentiles de acuerdo a la semana de gestación y podemos ahí nosotros evaluar si hay una redistribución de flujo, si hay una presencia de centralización o si el niño está en un sufrimiento ya marcado, ¿no? Entonces son esas pruebas importantes, ¿no? Fetales. Bueno, y Isaac, Sí, doctora. con clave azul. Sí, mi compañera me ¿Te ayudará a proyectar. vacunaste? ¿Estás con fiebre? ¿Estás enfermito por la Ya, sí, vacuna? sí. ¿Cuál le pusieron? ¿A todos? No, creo que los que están aquí, solamente a Paulina y a mí, de los de nosotros, creo. Sí, porque los otros Ah, tocan mañana. ¿y cuál le están poniendo? AstraZeneca, la segunda. Ah, ya, ya. Ok. Ustedes están débiles entonces, por nosotros nos pusieron y no nos pasó nada. Bueno, nos pusieron la falsa. Ya, No sé si haya una diferencia. Bueno, ok, ya, clave obstétrica. ya, sí, mi compañera Azul. Stephanie me va a ayudar a compartir para poder grabar, pero no sale. Ajá. Ahí ya. Bueno, bien, ahora vamos a hablar sobre una clave obstétrica que es la clave azul. Sí se me escucha, ¿cierto? Sí. Bien, esta se va a aplicar en el manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo que van a tener algún tipo de criterio de severidad. Estos van a aplicarse tanto en establecimientos de primer, de segundo y de tercer nivel de atención. Ya vamos a ver qué se aplican cada uno. Decimos que esta clave se la va a aplicar, sí, se la va a aplicar cuando la hipertensión aparece después de las 20 semanas de gestación, durante el parto o hasta 72 horas después del puerperio. Y ella también se le puede asociar proteinuria. Siguiente, por favor. Tenemos diferentes signos premonitorios, ya también como lo habló mi compañera, ¿ya? O sea, estos van a ser los signos que van a aparecer, que nos pueden hacer sospechar, ¿ya? Antes de que se encuentre el cuadro hipertensivo. Primero, pues tenemos la cefalea, tenemos también trastornos visuales. Aquí, por ejemplo, están los escotomas, que son como manchitas que uno mira. Pueden haber náuseas y vómitos. Puede haber epigastralgia, pero también puede haber dolor en los hipocondrios. Puede darse oliguria, ¿ya? Puede haber también acúfenos, ¿ya? O tinnitus, que son los timbres o los zumbidos que se escuchan en el oído. Y la hiperreflexia. Siguiente. También tenemos diferentes complicaciones, ¿ya? En el manejo de estos trastornos hipertensivos, como son los accidentes cerebrovasculares. Decimos que si hay una hipertensión o trastornos de la coagulación, pues pueden haber esos trastornos cerebrovasculares, ¿no? Puede haber desprendimiento prematuro de la placenta. Esto no va a afectar tanto a la madre, pero sí va a afectar al embrión, ¿ya? Generando pues una muerte intrauterina. También la insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón. Puede haber también retardo del crecimiento intrauterino. ¿Por qué razón? Porque si hay resistencia vascular en la placenta, por lo tanto no va a haber el aporte nutricional al feto, ¿ya? Y el feto pues no tiende a madurar. También prematuridad, que pueden terminar en cesárea, bueno, una cesárea de emergencia, el sufrimiento fetal agudo y pues la muerte fetal como tal, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya está, ya pasé, ¿no parece? ¿Sí? A mí no me Ahí sale, no está. sé si al resto. Clave azul dice, manejo inmediato de la preeclampsia severa y eclampsia. Sí, sí, a mí no me sale. Bueno, si está ahí, ya, bueno, a mí no me sale, qué extraño. Bueno, a ver. Bueno, nosotros primero que todo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes, ya de clave azul, es estabilizarlos de la mejor manera posible. Ya, si estamos en un centro de salud, ya de ahí me cambió recién, un centro de salud de primer nivel, donde no podamos resolver el cuadro, tenemos que enviarlo estable, ya, a un establecimiento donde sí se pueda, como puede ser un hospital de tercer nivel, ¿ya?
Por ejemplo, en un hospital de primer nivel no vamos a realizar una cesárea, ¿no? O sea, no hay forma. ¿Ya? También tenemos que saber que la forma para tratar la preeclampsia es la extracción como tal de la placenta. Esto también se podría realizar en un parto vaginal, ¿ya? Que se puede dar, claro, en casos de preeclampsias leves, se las mantiene, se les da tratamiento, se logra la madurez pulmonar, nace el niño, sale el placenta y listo, ¿ya? Pero hay casos en donde sí se tiene que realizar una cesárea, ¿ya? Un segundito, no me sale a mí la imagen, qué extraño. Pero aquí ¿Cuál es la está. diapositiva que quieres? Porque ahorita está en la de manejo inmediato de preeclampsia severa y eclampsia. Sí, déjame ver mis diapositivas aquí para tenerlas al lado. Bueno, ya aquí las tengo ya. Sí, ahí, esa misma, pero me sale en blanco, no importa. ¿Ya? Bien. eh, Ahora, tenemos que saber ya que el trabajo, bueno, como todas las claves, la amarilla, la roja y la azul, es un trabajo en equipo, ya que tiene que haber entre todos los entes de salud. ¿Ya? En ese caso, bueno, vamos a iniciar con el primero, que es como debería ser. El primero que va a ser el técnico de enfermería, ¿ya? O el enfermero, depende de dónde estemos, es el que va a recibir al paciente. Ya este va a ser el encargado de dar el comunicado al médico de guardia y también a enfermería. Ya también se va a encargar de preparar el kit de clave azul, que vamos a ver más adelante a lo que consta. Ya tiene que tomarle los signos vitales al paciente, principalmente y enfocarse en la presión, ¿ya? Y alcanzar y conectar oxígeno y aspirador de secreciones, si es que fuese necesario, ¿ya? En caso, pues, de que puedan haber convulsiones más adelante, ¿no? Y apoyar, pues, al área de enfermería en lo que se puede indicar. En cuanto al área de enfermería como tal, ¿ya? Estos, bueno, ellos generalmente llegan antes que los médicos, deben ver si la vía aérea está permeable, hiperextensión de la cabeza, bajar la lengua, se encargarían de las aspiraciones como tal de las secreciones y oxigenoterapia, ¿ya? Sus labores van a depender del estado del paciente. Un segundito. Del estado del paciente, por ejemplo, si está consciente y no hay nada, ya, o sea, si el paciente está consciente y no hay nada, solamente van a necesitar oxigenoterapia. En cambio, si el paciente, por ejemplo, está inconsciente, ahí sí se deben aspirar secreciones, ya permeabilizar la vía con un tubo de mayo o un baja lengua. Esto es importante, que siempre hay que protegerse los dedos con las gasas, porque en el momento en que hay convulsiones pueden haber mordiscos de los pacientes. Se debe poner una vía endovenosa en ambos brazos, ya con cloruro de sodio 9%, con catéter 18. Ya vamos a explicar más adelante para qué es cada una de las vías. ¿Ya? Bien, aquí, bajo órdenes del médico, ya esta persona va a ser encargado de aplicar el sulfato del magnesio. Ya vamos a hablar también del tratamiento que se da exactamente, ¿no? Ese sulfato de magnesio está en el kit como tal de la clave azul. ¿Ya? Se le tienen que aplicar exactamente 10 gramos de sulfato de magnesio. Las ampollas son de 2 gramos, es decir, se aplicarían 5 gramos de sulfato de magnesio al 20% y estas se tienen que diluir en cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el procedimiento? A ver, si nosotros estamos diluyendo los 5 ampollas de sulfato de magnesio en 1000 cc, tenemos que pasar 4 gramos a chorro, es decir, pasaríamos 400 cc a chorro. Así pasaríamos los 4 gramos de sulfato. Y los 6 gramos restantes se los pasa a 30 gotas, ¿ya? Es importante que si vamos a sulfatar a la paciente, ya tiene que haber sonda vesical, o sea, controlar la diuresis. ¿Ya? También en casos en que sea imposible canalizar a la paciente, ¿ya? Que sean casos, puede usarse también 2 gramos de sulfato de magnesio intramuscular en cada nalga y repetir cada 4 horas. ¿Ya? Esto si es que no hay condiciones, pues, para el uso endovenoso. Ahora, también entra en acción, digámoslo así, el médico y la obstetra a la misma vez, ¿ya? El médico se encargará de la evaluación diagnóstica de las funciones vitales, del estado de conciencia, de los exámenes clínicos en general, ¿ya? Obviamente, pues, ver si hay epigastrialgia, cefaleas, escotomas, presión arterial, mirar también las piernas, los tobillos, pues, si es que hay algún tipo de presencia de edema, ¿ya? Pruebas de bienestar fetal, como si es que hay Doppler o el monitoreo fetal, ¿ya? Y con eso ver, pues, si el embrión está bien, ya si hay taquicardias o bradicardias. Y la obstetra se va a encargar de colocar la sonda Foley con bolsa recolectora y realizar monitoreo a horario de diuresis. Ya evaluar aquí si es que ya está en trabajo de parto, porque recordemos que
la clave azul puede activarse al momento del trabajo del trabajo de parto, ¿ya? Aquí puede aparecer la preeclampsia, entonces ahí se pone el sulfato, se pone otra vía y se atiende el parto, ¿ya? Y de ahí sí, atender la preeclampsia con más calma después del parto, ¿ya? Y ver si se necesita o no se necesita referencia. Siguiente, por favor. Me avisas cuando cambie, porque no veo. ¿Sí? ¿Se cambió? Al protocolo. Ahí me cambió ya, ahí me cambió ya, ya. Entonces, vamos a hablar sobre el protocolo del manejo de la clave azul. ¿Cómo es el protocolo? Ya primero tenemos que identificar a las pacientes con los signos de gravedad como tal. Ya vamos a ver más adelante también eso. Si la paciente se encuentra convulsionando, se debe realizar medidas de protección y permeabilidad de la vía aérea. Aquí se activa la clave azul, pues se prepara el equipo, el kit y el equipo disponible, ¿no? El personal disponible. Se realiza el examen físico completo, ahí incluye signos vitales, como dije anteriormente, especialmente la presión arterial. Se realiza la evaluación de la vitalidad fetal, ya se asegura la vía aérea, ya es importante tratar de conseguir que con oxígeno suplementario se supere el 90% de saturación de oxígeno, ya si es que se requiere, se aspira secreciones, se considera también el uso de mascarilla laringia en las siguientes circunstancias, que puede ser, si no recupera el estado postconvulsivo, ya si presenta vómito y convulsiones o si tiene una escala de Glasgow menor a 9. Toca asegurar los dos accesos venosos con catéter 16, 18 o 20, ¿ya? Y colocar un catéter urinario con bolsa de recolección. Todo esto aquí se lo puede hacer en los 3 niveles de atención, primero, segundo, tercero. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, no me sale. También, bueno, aquí lo que vamos a hacer es iniciar ya con la impregnación de sulfato de magnesio. En casos de preeclampsia se dan 4 gramos intravenosos cada 20 minutos. En caso de eclampsia son 6. Se continúa con mantenimiento de sulfato de magnesio, ¿ya? Esto que dije es la impregnación. Y la dosis de mantenimiento va a ser 1 gramo en 1 hora de infusión continua en preeclampsia y 2 gramos en el caso de la eclampsia. Si es que hay algún tipo de alergia o algún tipo de toxicidad del paciente por el sulfato de magnesio, se tiene que aplicar gluconato de calcio al 10%, 1 gramo vía intravenosa por 10 minutos. También podemos iniciar terapia hipertensiva con nifedipino o hidralazina en caso de que la presión arterial sistólica sea mayor a 160 y la diastólica mayor a 110. El nifedipino se pueden dar 10 miligramos o incluso yo he visto que les dan 20, ¿ya? Vía oral cada 20 o 30 minutos. Y la hidralazina 5 miligramos intravenosos. Si la presión arterial diastólica no disminuye, se continúa de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos en bolos. En caso de que haya convulsiones recurrentes, se puede adicionar un bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio en 20 minutos, aumentar la infusión de 2 a 3 gramos por hora, ¿ya? Pero es importante que no se tiene que exceder, ¿ya? Más de 8 gramos de sulfato de sodio, de magnesio. Magnesio. Sí. Bueno, ¿qué pasa si es que posterior a estos bolos de sulfato, pues las convulsiones persisten? Se puede aplicar diazepam de 5 a 10 miligramos intravenosos cada 5 a 10 minutos a una velocidad de 5 miligramos por minutos. Y la dosis máxima que tiene que ser, también es importante no exceder de 30 miligramos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es una tabla también que aparecía en el MSP de cómo se tienen que preparar ya estas impregnaciones y estos mantenimientos. Ya en el caso de la preeclampsia, ya la impregnación es de 20 ml de sulfato de magnesio al 20%, o sea, 4 gramos, y 80 ml de solución isotónica. Esto aquí se lo pasa a 300 ml hora en bomba de infusión, ¿ya? O también se lo puede pasar a 100 gotas por minuto con un equipo de venoclisis, ¿ya? En el caso de mantenimiento, 50 ml de sulfato de magnesio al 20%, que serían 10 gramos en este caso, y 450 ml de solución isotónica. Esto se lo pasa a 50 ml hora, también en bomba de infusión, o si es por gotas, 17 gotas por minuto con equipo de venoclisis. En el caso de la eclampsia, se aplica la impregnación, 30 ml de sulfato de magnesio al 20% igualmente, 6 gramos ya con una solución isotónica de 70 ml. Eso se pasa a 300 ml hora,
¿ya? O 100 gotas por minuto. Y de mantenimiento, 100 ml de sulfato con 400 mililitros de solución isotónica. Se lo pasa a 50 ml hora en bomba de infusión o 17 gotas por minuto. Bien, siguiente, por favor. Bien. Ah, bueno, también olvidaba decir algo. Si es que se usa mucho el sulfato de magnesio, ¿ya? Si es que se extiende mucho su uso, en el posparto también puede provocar algún tipo de riesgo de hipotonía o atonía uterina, ya lo que también es recomendable, pues, usar algún tipo bueno, oxitocina o algo de forma profiláctica. Bueno, después de eso tenemos que administrar amodulación fetal, si es que es un embarazo entre las 24 y 34 semanas con 6 días. Se revalora a la paciente cada 15 minutos. Aquí, bueno, se toman los signos vitales, ¿ya? El control y el registro de diuresis, se asegura el suministro de oxígeno suplementario y evaluar continuamente la presencia de signos de gravedad, ¿ya? Aquí también tenemos que evaluar el resultado de exámenes para descartar o diagnosticar síndrome de HELP y valorar el bienestar fetal para considerar la finalización de la gestación, o sea, ver si se detiene la gestación o si puede continuar. ¿Ya? Esto de aquí también es importante que este punto no se lo puede realizar en un centro de salud de nivel 1. Esto se tiene que realizar en un centro de salud 2 o en un centro de salud nivel 2 o nivel 3. Siguiente, por favor. En el caso de que sea necesario, ¿ya? Se activa la red, digámoslo así, para transferir a la paciente a un establecimiento de mayor complejidad. Del 1 al 2, obviamente en el 3 ya no se realiza porque ya no hay más establecimientos. ¿Ya? Si tiene disponibilidad, si realiza proteinura en tirilla, biometría hemática completa, ya eso se lo puede hacer en nivel 1. ¿Ya? Ya el resto de exámenes de sangre, ya como la creatinina, ura, ácido úrico, bilirrubinas, transaminasas, función hepática, LDH, frote sanguíneo, ¿ya? Proteína. Esto se lo puede hacer en nivel 2, nivel 3. También las pruebas de bienestar fetal, como el registro cardiotocográfico, ya la ecografía obstétrica y el Doppler fetal, esto aquí también en nivel 2 y en nivel 3. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre los criterios de gravedad y o las afectaciones de órganos blancos en preeclampsia, ¿ya? Decimos que es un criterio de gravedad si la presión arterial obviamente está por encima de 160, la sistólica, y por encima de 110, la diastólica. Si hay una trombocitopenia menor a 100.000, ya, si hay una elevación anormal de las enzimas hepáticas, o si es que hay algún tipo de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, ya, o en el epigastrio, que no cede pues con la medicación. La función renal, ya que es cuando hay concentraciones séricas de creatinina mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, ya. Integridad pulmonar, o sea, si es que hay algún tipo de edema pulmonar, claro, que no sea atribuible a otras causas, ¿no? Que no voy a hacer algún tipo, qué sé yo, que venga con tos y neumonía, pues no se va a tomar en cuenta esto, ¿no? Integridad neurológica, ya, por ejemplo, afectación visual, visión borrosa, escotomas, ya, neurológica, hiperreflexia, tendinosa, cefalea persistente, en fin. Siguiente, por favor. Bueno, olvidaba también decir que si es que se tienen por lo menos 2 de las mediciones que dije ahorita, ya se puede considerar que ya es una preeclampsia con signos de severidad. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, Ya, claro. yo no sé por qué no los puedo ver. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema de clasificación del síndrome de HELP. Tenemos 2 tipos de clasificación, que es la clasificación de Mississippi y la clasificación de Tennessee, ¿ya? Aquí, bueno, en la clasificación de Mississippi lo divide en tres grupos, ¿ya? Esto va a ser de acuerdo al conteo de plaquetas, ¿ya? Porque las enzimas hepáticas y la LDL van a ser exactamente iguales, ¿ya? Si las enzimas hepáticas están mayores a 70 unidades internacionales sobre litro o la LDL están mayores a 600 unidades sobre litro, ya podemos hablar de que hay un síndrome de HELP, ¿ya? Pero todo varía en cuanto a las plaquetas. Si es menor a 50.000, está en clase 1, si está entre 50.000 y 100.000, clase 2, y entre 100.000 y 150.000 en clase 3. ¿Ya? Ese es en cuanto a Mississippi,
¿ya? Pero tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Tennessee, ¿ya? Decimos que aquí en realidad no lo divide, ¿ya? Solamente si las plaquetas son menores a 100.000, ya decimos que es un síndrome de HELP. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Tennessee y Mississippi? Mississippi, pues ya lo explicamos, pero Tennessee, eh, ¿cómo lo explico? Decimos que conocemos la escala de Tennessee, puede tener un síndrome de HELP completo o incompleto. Es completo cuando tiene los 3 valores, ¿ya? O sea, bueno, cuando se aplican los 3 valores. Cuando no están los 3 valores, al menos uno decimos que es un síndrome de HELP incompleto en cuanto a la clasificación de Tennessee, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, no sé si se ve. Ya Bueno, está. ya. Ujú. Bien, las acciones a realizar va a ser identificar a la paciente con signos y síntomas sugestivos de HELP, ¿ya? Se administra el sulfato de magnesio, ¿ya? De ahí, la transfusión no se puede realizar en un hospital, en un centro de salud de primer nivel, toca derivarlo a uno de segundo o de tercer nivel, y se realiza la transfusión de plaquetas, ya de acuerdo al cuadro clínico del paciente, y deberá ser manejada de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla. Bueno, ya. Ahora, decimos que cuando se va a dar la transfusión de plaquetas en el síndrome de HELP, ¿ya? Si es que las plaquetas están menores a 20.000, se hace sí o sí, sea el parto vaginal o sea cesárea. Si las plaquetas están entre 20.000 y 49.000, ¿ya? Se considera solo si el sangrado es activo, excesivo, si hay disfunción plaquetaria conocida, si hay caída rápida de conteo plaquetario o coagulopatías. Esto solamente en la vía vaginal, ¿ya? Ah, no, esto es en las dos vías, vaginal y cesárea. Si las plaquetas están mayores a 50.000, por la vía vaginal se considera solo si el sangrado es activo, si la disfunción plaquetaria conocida, si hay caída rápida del conteo plaquetario o coagulopatía. Y en cesárea, ¿ya? Eh, no, es exactamente lo mismo en ambos casos. Sorry. Bueno, y para cualquier conteo plaquetario no se debe transfundir plaquetas si existe una fuerte sospecha de trombocitopenia inducida por heparina o púrpura trombocitopénica, ¿ya? Que aquí ya hablamos del síndrome urémico hemolítico. Siguiente, Ujú. por favor. Bien, esto de aquí es un pequeño cuadro, digamos así, que es como un resumen, ¿ya? De la clave azul, ¿ya? En donde, en resumidas cuentas, pues, bueno, identificamos el caso, se activa la clave, ¿ya? Las posiciones, se activan los servicios, bueno, se mira lo que hay en el kit, el personal necesario, se valora a la paciente, se valora a la paciente materna y al fetal. Ya a la materna se le ponen 2 vías periféricas, oxígeno y pruebas sanguíneas, proteinuria, y en caso del fetal, pues la vitalidad fetal con Doppler o auscultación, ¿no? También se pueden aplicar hipertensivos, nifedipino, ya, por ejemplo, si es que hay una respuesta favorable, se hace manejo especializado o se refiere. Si no hay un manejo favorable, pues se repite dosis, máximo 30 miligramos, y empezar con hidralazina, 5 miligramos cada 5 minutos, ¿ya? Si es que no hay convulsiones, se da el sulfato, ¿ya? 4 gramos en 20 minutos, y si es con convulsiones, pues se dan 6 gramos en 20 minutos. Ese sería como el resumen de todo lo que hablamos. Siguiente. Bueno, no sé si ponerme a leer todo esto, doctora, pero bueno, ese es el kit de lo que tendría que tener el kit de El clave kit. azul, ¿no? Claro, sí, para no Ujú. ponerme a leer todos, ya, ahí está todo lo que tiene que tener. Ya la mascarilla, las cánulas, catéter, las bolsas, las jeringas, ya el gel. Bueno, Ujú. aquí lo importante es los medicamentos, ¿no? El cloruro de sodio, el sulfato, la hidralazina, nifedipina, el gluconato y el azepam. Ujú. Bien. Ya, y bueno, las siguientes 2 diapositivas son cuadros que ya es de lo que... Siguiente, por favor. Sí se miran, ¿no? Bueno, aquí dice coordinador y Ujú. asistente. No sé si Claro. estamos en esa. Bueno, esa y la siguiente diapositiva simplemente es como más desglosado lo que hace cada persona. Entonces, también para no leerlo de nuevo. Eso es como está tal cual en las guías del MSP. O sea, lo que hace el coordinador, asistente 1, el 2 y el circulante. Y Ah, ya, doctora. bien. Ah, ok, ok, Isaac. Ya. Muy bien. Ese es lo que es clave azul. Mira que el manejo de estos pacientes no es en el
centro de atención de alta complejidad, sino desde el centro de atención primario, ¿no? Cómo se Sí, activa la clave azul, ¿no? Bueno, sí. voy a pasar unas diapositivas y un poco rápido porque sí son bastantes, pero no se asusten porque voy a hacer hincapié en ciertas cosas, porque ya han hablado casi todo lo que son los trastornos hipertensivos, ¿no? Y después les voy a poner un videíto que después les explico de qué se trata, ¿no? Bueno, sí ven las diapositivas, ¿no? Chicos, sí ven las Sí, diapositivas. doctora. Ya. Bueno, entonces en lo que es la fisiopatología es importante tener presente que hay una disfunción endotelial, factores que promueven la angiogénesis y factores antiangiogénicos. Los que promueven, como ya dijo Adriana, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento placentario, y los antiangiogénicos, miren cómo se elevan, que es la endoglina, que es esta abreviación, y la tirosinquinasa tipo 1, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que disminuyen y los que se aumentan. Estos factores están presentes en exceso en la circulación de pacientes, como ya dijo Adriana, varias semanas antes de la aparición de las primeras manifestaciones clínicas con evidencia de alteraciones metabólicas, ¿no? Aquí también tenemos que la presencia de óxido nítrico causa un estrés oxidativo, tanto a nivel del endotelio materno y placentario, con aumento del tromboxano, con una estimulación del sistema renina-angiotensina, aumento de la resistencia periférica y obviamente una vasoconstricción generalizada, ¿no? Estos cambios reducen el flujo útero-placentario con trombosis del lecho vascular y obviamente va a haber infartos placentarios, ¿no? Factores circulantes, daño endotelial, aumento de la permeabilidad endotelial, pérdida de la capacidad vasodilatadora y función antiagregante plaquetaria, ¿no? Este cuadrito también está resumido, lo que es el compromiso de la circulación uteroplacentaria con la liberación de tromboplasmina, como hay el daño renal, microinfartos en el sistema nervioso central, infarto hepático, hay elevación de las transaminasas, distensión de la cápsula hepática, epigastralgia, dolor en el hipocondrio derecho, ruptura hepática, y en la trombosis intravascular, anemia, hemólisis, destrucción de plaquetas, que es el conocido GEL, y en el daño renal como esta endoteliosis va a producir una pérdida de proteínas en orina, disminución de la presión y el edema, ¿no? En los microinfartos va a haber del sistema nervioso, cefalea, convulsiones. Esta invasión trofoblástica anormal ocurre generalmente en la placentación. La invasión de las arterias espirales es incompleta, el daño endotelial, hay componentes plasmáticos, lo que va a hacer que haya una aterosis. Obviamente esto va a alterar el flujo placentario, disminuye el riesgo placentario y nos dará la patología de la preeclampsia, ¿no? Aquí tenemos una invasión trofoblástica normal del lecho placentario. Esta es la parte normal, esta es la parte preclántica. Miren cómo en la placentación disminuye aquí en la preeclampsia el grosor de los vasos, mientras que a nivel de acá de esta lámina van a ver que el grosor está normal porque es una placentación normal. Aquí igualmente está el espacio intervelloso normal en una placentación y miren cómo disminuye el calibre de los vasos en una placentación anormal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pobre placentación, un estrés oxidativo placentario que hace una disfunción endotelial materna, una respuesta sistémica inflamatoria que va a dar los signos clínicos de preeclampsia, ¿no? La clasificación de la enfermedad, ya lo dijo Adriana, elevación, tenemos algunos estados de hipertensión en el embarazo, como elevación leve, hipertensión severa, con daño de órganos blancos y grave, mortalidad, perdón, morbimortalidad materna que puede ocurrir durante el embarazo, el parto o el posparto, ¿no? Y tenemos que debe tenerse en cuenta en estos escenarios para el diagnóstico
los valores de la presión arterial basal previo al embarazo, hipertensión presente antes del embarazo, diagnóstico por primera vez durante el embarazo, e hipertensión evidente durante el trabajo de parto o en el posparto, ¿no? Es la consideración más importante en esta clasificación de hipertensión en el embarazo, está en diferenciar qué desórdenes hipertensivos previos y los que hay durante el embarazo, ¿no? Tenemos la clasificación básica y práctica que divide a la hipertensión del embarazo en 4 categorías: la preeclampsia-eclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida y la hipertensión gestacional, que esto también ya lo explicaron, ¿no? Sus compañeros. Y en esta clasificación, que ya también la dio Adriana, está muy especificada en la clasificación comprensiva de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Ustedes van a encontrar en las guías de práctica clínica las clasificaciones, ¿no? Y los criterios y definiciones, como ya lo dijeron: la hipertensión en el embarazo, tensión mayor o igual a 140, y tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 en cualquier momento del embarazo, la severa, cuando la sistólica es mayor o igual a 160 y la diastólica igual o mayor a 110. Y los sin signos de gravedad, ¿no? Que la clasifican como leve, cuando la sistólica es mayor o igual de 140, ¿no? Menor de 160, y la diastólica mayor o igual de 90, menor de 110, más la proteinuria sin signos y criterios de afectación. Y la con signos ya de gravedad, pues tenemos la sistólica mayor o igual a 160 y tenemos que la diastólica mayor o igual a 110 con uno o más criterios de gravedad y o afectación del órgano blanco, y la preeclampsia sin proteinuria, ¿no? Que esos criterios deben de tenerlos muy presentes para catalogar al paciente, cuando la sistólica es mayor o igual a 140, la diastólica es mayor o igual de 90, con uno de los siguientes criterios que están aquí: plaquetas menores de 100.000, enzimas hepáticas elevadas del doble de lo normal, desarrollo de insuficiencia renal aguda por una creatinina mayor a 1.1. Desde aquí ya tenemos que tener ojo con esas pacientes, edema agudo del pulmón o aparición de síntomas neurológicos o visuales, ¿no? Por eso que cuando nosotros vimos ya en las clases anteriores hasta cuánto tenía que tener la embarazada, creatinina, acuérdense que en las 10 estaba 0.9. También tenemos cuando hay una cifra mayor o igual a 300 miligramos en orina en 24 horas, una relación de proteinuria-creatinina en muestra aislada mayor o igual a 30, o mayor o igual a 0.26 miligramos proteína, miligramos creatinina y o proteinuria al azar con tirada reactiva, que equivale a una cruz o más, ¿no? Esto me imagino ustedes sí lo hacen en la guardia, ¿no? Porque eso están en todas las emergencias. Este producto ya lo vimos, ¿no? Aquí también tenemos los otros criterios cuando se desarrolla ya un cuadro de eclampsia, cuando ya hay convulsiones tónico-clónicas generalizadas y o comen en estas mamitas con preeclampsia durante el embarazo, parto o puerperio, que no se atribuye a otra patología, ¿no? La hipertensión gestacional, ¿no? La hipertensión crónica con los siguientes criterios, y cuando también, que ya habló Adrián, hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida, ¿no? Sobreañadida cuando hay un estado de preeclampsia y eclampsia posparto, ¿no? Entonces todos estos criterios son importantes que lo tengan bien claro, ¿no? En el caso de que haya un paciente que venga en estas condiciones, ¿no? Los estados hipertensivos transitorios, los efectos hipertensivos de la bata blanca, que a veces sucede cuando la elevación de la presión arterial en el consultorio sube mayor o igual a 140, la diastólica mayor a 90, pero consistentemente está normal fuera del consultorio, que es el efecto hipertensivo de la bata blanca, o también un efecto hipertensivo enmascarado, ¿no? Tenemos entonces los criterios de gravedad y afectación del órgano blanco en preeclampsia, que también ya lo dijeron, cuando hay un recuento de plaquetas, función hepática, función renal, integridad pulmonar, integridad neurológica. Miren cómo estamos aquí en la tensión arterial mayor, la sistólica de 160,
y la diastólica de 110, las plaquetas están menos de 100.000, hay una elevación de las enzimas hepáticas al doble, dolor en el hipocondrio derecho, y en la función renal, como la creatinina sube más de 1.1, edema pulmonar, afectación visual, ¿no? En la epidemiología tenemos que del 15 al 25% de las mujeres inicialmente diagnosticadas con hipertensión gestacional llegan a desarrollar preeclampsia. Y esto se observa principalmente en las mujeres que hayan tenido un aborto previo, ¿no? Y en los países en vías de desarrollo, como nosotros, la preeclampsia se presenta entre 40 y 80% de las muertes maternas. Además, la mortalidad perinatal se quintuplica en las mujeres con preeclampsia con frecuencia debido a un RCIU, que es una restricción del crecimiento intrauterino, o un parto pretérmino. Entonces es importante esta patología, como ya decía, ¿no? Verificar con historia clínica, examen clínico, físico, y determinar los factores de riesgo, determinar en qué momento tiene que derivarse ese paciente, ¿no? Tenemos aquí también la prevención primaria de preeclampsia, que ya dijeron los factores de riesgo, habló Adriana, y de alto riesgo, y 2 o más factores de riesgo moderado, ¿no? La administración de calcio importante, acuérdense que vimos en la consulta prenatal, ¿no? Que se recomienda en todo embarazado una ingesta dietética de al menos 1.200 miligramos día de calcio elemental, que esto corresponde a 3 a 4 tazas de leche o sus derivados al día. Esta suplementación de calcio disminuye de manera significativa el riesgo para desarrollar preeclampsia y el riesgo de parto prematuro, especialmente en mujeres con baja ingesta de calcio. Esta suplementación es muy importante, ¿no? De este tipo de riesgo que tienen estas pacientes, como la administración de calcio en esta dosis, ¿no? Va a tener un beneficio en nuestras mamitas, ¿no? Tenemos también la administración del ácido acetilsalicílico, que reduce el riesgo de muerte perinatal y preeclampsia en mujeres con factores de riesgo. Entonces, esto de aquí, el ácido acetilsalicílico, ¿no? En base a la evidencia actual, se recomienda de 75 a 100 miligramos de ácido acetilsalicílico todos los días. ¿A partir de cuándo? A partir de la semana 12. ¿Por qué? Porque es la placentación. Hasta el parto en mujeres con alto riesgo para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional, ¿no? Entonces tenemos también que en las pruebas predictoras de preeclampsia tenemos ya, como dije al principio, los factores que están elevados o disminuidos, y se ha verificado que la isquemia del trofoblasto aumenta la producción de proteínas antiangiogénicas, como ya dije, que la endocrina, y también el factor de la tirosinasa, y reduce la producción de proteínas angiogénicas, que es el factor de crecimiento placentario y el factor también de desarrollo endotelial vascular, ¿no? Las alteraciones en los niveles absolutos del factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario de endocrina soluble en la sangre materna y la orina preceden la aparición clínica de preeclampsia varias semanas a meses, y se correlacionan muchísimo con la gravedad de la enfermedad, pero estos se van a normalizar después del parto, ¿no? Entonces también tenemos otro examen, que es la velocimetría Doppler de la arteria uterina. Se pide de ambas arterias, derecha e izquierda, obviamente, porque tenemos que la invasión trofoblástica defectuosa de las arterias espirales causa un descenso en esta perfusión placentaria, un aumento retrógrado de la resistencia. Hay un aumento de la resistencia de la arteria uterina, y estos valores elevados, el índice de pulsatividad mayor al percentil 95, un IP mayor del percentil 95 de la velocimetría de la arteria, obtenidos en ultrasonido en el primero o segundo trimestre, debe aportar evidencia. O sea, son herramientas que podemos utilizar. Una evidencia indirecta de este proceso, por lo tanto, sirve de una prueba predictiva para preeclampsia. Entonces, tenemos herramientas con las cuales nosotros podemos hacerle a nuestras mamitas.
También se concluye que la presencia del NOx protodiastólico en la onda también es un ojo, ¿no? Cuando nosotros tenemos este NOx protodiastólico, que es esta muesquita que hay aquí terminando la onda, ¿no? También un ojo en este examen de las arterias uterinas, ¿no? Tenemos las arterias uterinas normal y un gráfico de las arterias uterinas patológicas. ¿Se ven cómo están? Ahí esta parte tiene el no protodiastólico y también el IP mayor de 95, ¿no? Esta tablita es muy bonita, está ciertos factores que también nos ayudan por un índice de predicción del riesgo de preeclampsia. Miren cómo hay parámetros y puntaje. Un IP de mayor de 95 en ese percentil en el segundo trimestre da un puntaje de 4 puntos. La presión arterial media mayor o igual de 90 en el primero o segundo da un puntaje de 3. La proteinuria de 24 horas más de 300 en el segundo trimestre da un puntaje de 2. Y el IMC, el índice de masa corporal, acuérdense que dentro de la historia clínica y también le tomé en el aporte, es muy importante valorar esa paciente. El IMC mayor de 25 igual nos da un puntaje de 1. Antecedente de esa mamita de preeclampsia nos da un puntaje de 1. Entonces, todos estos valores al final del sistema de puntuación, hacemos la puntuación y tenemos un nivel de riesgo alto cuando es de 10 a 11 este puntaje, intermedio de 7 a 9 y bajo de 2 a 6. Miren cómo el P de las arterias uterinas tiene un puntaje de 4. Entonces tenemos que el diagnóstico de los trastornos hipertensivos debe confirmarse con otra toma en el mismo brazo, lo que ya hablaron sobre la toma de la tensión, de la presión arterial y con una diferencia de 15 minutos, ¿no? Eso también ya nosotros vimos en la clase de control prenatal cómo se debía de tomar la presión en los pacientes. Las recomendaciones las vimos en esas clases, ¿no? Y tenemos también la determinación cualitativa y cuantitativa de proteinuria, ¿no? Que también ya hablamos. Y esta es la cantidad de orina requerida, tiempo de espera hasta la lectura. Yo pienso que ustedes ya han hecho en las guardias este tipo de medición, ¿no? De las tirillas reactivas, ya ustedes la conocen y tienen que haberlo hecho. Y entonces aquí nosotros tenemos los equivalentes de proteinuria en tirilla reactiva. Tenemos resultado de la tirilla cuando es negativo, cuando tiene menos de 30, cuando tiene una cruz o más, 30 a 100, 2 cruces, 101 a 300, 3 cruces, 301 a 1000 y 4 cruces, más de 1000, ¿no? Estas son las recomendaciones para la determinación de proteinuria, lo encuentran en las guías también. Y los criterios de ingreso hospitalario que también ya habló Andrea, cuando se recomienda referir al nivel correspondiente a aquellas embarazadas que presenten cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, que tenga signos de agravamiento o presenten un cuadro severo, pero sobre todo aquellas con riesgo de complicaciones como la preeclampsia, que implica una enfermedad avanzada y el inicio de una fase inestable en que la salud del feto o de esa mamita puede deteriorarse de forma impredecible, ¿no? Entonces aquí tenemos tratamientos conservadores en embarazo menor o igual a 34, con trastornos hipertensivos del embarazo. Ya hablamos también del uso de los glucocorticoides para la maduración fetal entre 24 a 34 semanas, ¿no? Que deben de ser considerados en las mujeres que tienen estas semanas de gestación con hipertensión, con o sin proteinuria o signos de agravamiento, ¿no? Tenemos también que se debe realizar los exámenes en laboratorio, hemograma, plaquetas, pruebas de coagulación, creatinina, urea, ácido úrico, transaminasas, bilirrubina, la relación de proteinuria, creatinina, pruebas de bienestar fetal, que también ya hablaron, en el cual está el perfil biofísico, el registro cardiotocográfico, tenemos la evaluación Doppler arteriouterina, cerebral media, umbilical, y tenemos también los diferentes exámenes que se puede hacer, ¿no? Con esta mamita para el bienestar fetal, ¿no? Un aumento del hematócrito puede ser sugestivo de una disminución del volumen intravascular y la progresión de una enfermedad más grave, mientras que una disminución del hematócrito puede ser un signo de hemólisis. Ojo con eso,
un aumento de la bilirrubina indirecta sérico es un indicador de hemólisis, aunque una lactato deshidrogenasa elevada también puede ser un marcador grave de gel, ¿no? Y la hemólisis puede ser confirmada por la observación de un frotis sanguíneo, ¿no? Donde hay los esquitocitos y células en casco. Y tenemos las medidas no farmacológicas en los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Todo lo encontramos aquí también en las guías. Para las mujeres con preeclampsia que están hospitalizadas, el reposo es estricto. En caso de que la embarazada sea hipertensa crónica y tenga una dieta hiposódica previa, se recomienda continuar con la misma, pero no se recomienda restricción de sodio por debajo de la ingesta diaria y no se recomienda la reducción de peso durante el embarazo para prevenir la preeclampsia. Tenemos el tratamiento farmacológico en los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Aquí tenemos la nifedipina, 10 a 40 miligramos diarios, 1 a 4 dosis, el alfa-metildopa, 250 a 500 miligramos vía oral, 2 a 4 veces al día, y el labetalol da muy buenos resultados, pero no lo tenemos en nuestros hospitales, ¿no? Entonces tenemos aquí que el objetivo es prevenir complicaciones como encefalopatía, hemorragia cerebral, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte fetal y muerte materna, ¿no? Siempre la primera línea en esta emergencia hipertensiva será la nifedipina versión corta y la segunda línea la hidralazina parenteral, ¿no? Aquí tenemos los medicamentos para el tratamiento de la emergencia hipertensiva, el tratamiento preventivo para la eclampsia, que ya lo hablaron, importante en este tratamiento. No se confundan, una cosa es prevención de la eclampsia, otra cosa es el tratamiento de la eclampsia. La impregnación y la dosis de mantenimiento, que lo hablaron muy bien ya Isaac y Adriana, ¿no? Esto es de las guías, tienen que este tratamiento manejarlo porque estas emergencias, ¿no? Tienen ustedes, cuando estén en la rural, obviamente ustedes ya vieron que en el centro de atención primaria tienen que manejar las dosis de impregnación y las dosis de mantenimiento para la prevención de eclampsia. Aquí está más detallado los 4 gramos de sulfato que se da por vía intravenosa en 20 minutos. Y aquí está el de mantenimiento, ¿no? Que es a razón de 1 gramo hora en infusión continua. Y tenemos que se va a diluir las 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, en 450 de solución isotónica, y se administra el volumen total de 500 a razón de 50 ml hora, ¿no? Entonces es importante este tratamiento de la prevención de la eclampsia. Y otra cosa es el tratamiento de la eclampsia, para la eclampsia, ¿no? La impregnación, el mantenimiento. Aquí tenemos la impregnación, son 6 gramos, la de vía intravenosa en 20 minutos, y en el mantenimiento, diluir 10 ampollas de sulfato de magnesio al 20% en 400, que se completa, ¿no? De solución isotónica, y se administra el volumen total de 500 ml a razón de 50 ml hora. Entonces, chicos, una cosa es el tratamiento para prevenir la eclampsia y otro es el tratamiento para la eclampsia, ¿no? Entonces, aquí también ya lo hablé de tratamiento de las convulsiones recurrentes, la supervisión clínica de la paciente con sulfato de magnesio, que es lo que tenemos nosotros que valorar, ¿no? La diuresis, tenemos que ver la frecuencia respiratoria, si hay una depresión respiratoria, reflejo rotuliano, ¿no? Entonces, esto de aquí es los protocolos que nosotros tenemos que poner cuando nosotros vamos a administrar o estamos administrando sulfato de magnesio, que tienen que verificarse, que tiene que estarse vigilando. Y en caso de intoxicación por sulfato de magnesio, pues ustedes ya saben que es la administración, como ya dijeron, del gluconato de calcio, una ampolla de 1 gramo intravenosa al 10% lento, en 3 a 10 minutos. Es importante, ¿no? Evidencias para la terminación del embarazo, con trastornos hipertensivos. Ustedes saben que todo esto se da por la placenta. Entonces, el tratamiento definitivo es el parto para prevenir el desarrollo de complicaciones maternas o fetales por progresión de la enfermedad, ¿no? Tenemos aquí todas las recomendaciones en estas pacientes y las consideraciones especiales en el tratamiento de eclampsia.
Esto también lo vemos en las guías, también lo hablaron de la colocación de 2 vías periféricas, eso está ya en la clave azul. Y tenemos también el síndrome de Hell, que también ya lo han hablado, y es la complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo, el cual se caracteriza por un daño endotelial microvascular, seguido por la activación y consumo de plaquetas que llevan a esta mamita a una isquemia distal, una necrosis hepatocelular. Es considerada una complicación de la preeclampsia grave, sin embargo, hay un 15% de los casos que puede ocurrir en ausencia de signos de la misma. Entonces aquí tenemos los signos y síntomas de compromiso hepático, ¿no? Que tienen este síndrome, ¿no? Las manifestaciones clínicas en el contexto de una mujer embarazada, no necesariamente diagnosticada de preeclampsia, y con alteración de las pruebas de laboratorio. Y tenemos entonces la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y la plaquetopenia, ¿no? Aquí ya lo dijo Isaac, la clasificación de Mississippi y la clasificación de Tennessee, ¿no? Donde todo casi es lo mismo, sino que aquí los valores aquí no aplican y bueno, hay ciertas modificaciones en una clasificación a otra, pero igual cualquiera de las dos nos sirve, ¿no? Y en las evidencias del tratamiento del síndrome de Hell, ante la presencia de náuseas, vómito, dolor, debe sospecharse de este síndrome, ¿no? Y un porcentaje del 12-18% de este Hell son normotensas y el 13% no presenta proteinuria, por lo que se debe siempre considerar este síndrome en los pacientes que carecen de los hallazgos clásicos de preeclampsia. Un 15 a 20% de las pacientes con Hell no tienen antecedentes de hipertensión o de proteinuria. Y estas son las recomendaciones también para el tratamiento del síndrome de Hell, igual el sulfato de magnesio, ¿no? Como ya lo habíamos venido hablando. Ya lo hablaron también los chicos, y las indicaciones para transfusión, que también ya lo dio Isaac, importante, ¿no? Cuando es una vía vaginal o cuando es una cesárea. Y también los cuidados postparto de la paciente. Es hasta las 6 semanas postparto que tenemos que estar vigilando a esta paciente. La hipertensión gestacional usualmente se resuelve a las 6 semanas postparto. Se resuelve, por eso hay que monitorearlo. Aunque en caso de preeclampsia severa, la proteinuria o la hipertensión pueden permanecer de 3 a 6 meses postparto, ¿no? Estas son las recomendaciones que se hacen en el postparto de la paciente con trastornos hipertensivos hasta las 6 semanas, lo que nosotros tenemos que controlar, lo que tenemos que dar, lo que tenemos que vigilar en estas pacientes hasta las 6 semanas, pasadas las 6 semanas postparto, ¿no? Ver en qué condiciones está. Hay que continuar con la terapia antihipertensiva, la presión arterial debe ser medida entre 3 a 6 días posteriores al parto. En caso de hipertensión severa debe ser tratada con terapia antihipertensiva. Tenemos que mantener la sistólica menos de 160, la diastólica menos de 110. Si es una paciente con diabetes gestacional, terapia antihipertensiva para mantener los valores, ¿no? de la presión, y los agentes antihipertensivos aceptables para el uso de lactancia pueden ser la nifedipina, el labetalol, pero no tenemos labetalol. Generalmente en los hospitales lo manejamos con nifedipina, ¿no? Y pasadas las 6 semanas, todas las mujeres que han tenido un trastorno hipertensivo deben seguir una dieta y estilo de vida saludable. Las mujeres que tienen sobrepeso deben ser alentadas a alcanzar un índice de masa corporal saludable, y las mujeres con antecedentes de preeclampsia, con signos de agravamiento, deben de, en particular quienes tuvieron un parto prematuro antes de la 34, deben ser examinadas. Hipertensión persistente, hipertensión o enfermedad renal subyacente, ¿no? Bueno, entonces eso es lo más importante, chicos, en esto de hipertensión. Puedes tener cuáles que son, primero, la buena historia clínica y el examen físico de estas mamitas, catalogar los factores de riesgo, no derivar en el tiempo oportuno a estas pacientes si van en un control prenatal en el primer trimestre de gestación. Empezar el tratamiento con aspirina, con calcio en estas pacientes las 12 semanas de gestación. Utilizar nuestras herramientas que tenemos en nuestros hospitales, ya sea ecográfica, pueden estar fetal,
¿no? Y como es los monitoreos, los registros electrocardiotocográficos, el uso del Doppler importante en estas pacientes, valoración de las arterias uterinas, valoración de la perfusión de la arteria cerebral media y de la arteria umbilical, hacer las curvas de crecimiento de estos bebés para determinar un RCIU, una valoración del índice de líquido amniótico. Acuérdense que también estos niños pueden cursar con oligohidramios y, bueno, hacer la serie de valoraciones y tratamientos oportunos, adecuados con esta mamita y saber cuándo se tiene que activar la clave.